Compartimos un vídeo de la guía de apadrinamiento de Compartiendo Amor y Servicio. Este vídeo es para solo los que vivieron la experiencia espiritual de Compartiendo Amor y Servicio, ya que si ves este vídeo, sin vivir la experiencia no comprenderás lo que se va a decir. Además, te quitarás la oportunidad de encontrar la paz y el perdón, que nosotros hemos encontrado en la experiencia. Que nos ha ayudado a dominar nuestra carne y ser seres espirituales. Experiencia que nos ha traído la paz a nuestra vida. Si todavía no has vivido tu experiencia y quieres vivirla, mándanos un correo a aplicando.tu.lilian@gmail.com. Damos gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Te comparto la alegría de vivir. En estos vídeos cuento mi experiencia con base a lo que el Espíritu de Dios me ha revelado. En ningún momento busco prestigiar o desprestigiar alguna institución. Fe que vacila. Santiago 1:6. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. 7. Esa gente no puede esperar nada del Señor. 8. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. La fe es una gracia de Dios que debemos obtener por medio de la oración, por eso mucha gente dice: haz como que creyeras y terminarás creyendo. Si con poca fe pero con un corazón sincero, libre de oscuridad, te acercaras a Dios, Dios no dudaría en darte una fe firme. Intención es primordial. La intención es fundamental. No es lo mismo cerrar un tatuaje de la Santa Muerte que se lo puso para sentirse acompañada, que un delfín que se lo pone por vanidad. Los dos cosas son malas, pero el tatuaje de la Santa Muerte con intención de sentir a la muerte es casi como un pacto con el demonio. Lucas 12:47. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. 48. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. Si tu intención es con maldad, espera recibir muchos azotes. Dios toma mucho en cuenta con qué intenciones haces las cosas. Gratitud. El ser agradecido con Dios es algo que debemos hacer, ya que en nuestra vida no puedes ser desagradecidos con los que te dan la mano. Muchas veces somos desagradecidos con la gente que nos ayuda, y aparentemente no pasa nada, ya me ayudaron, ya me voy. Cuando somos desagradecidos con cualquier persona, algo de nosotros va disminuyendo. Ahora no se diga cuando no lo hacemos con Dios. Postergar la felicidad inmediata. Cuando postergamos las felicidades efímeras y nos concentramos en una felicidad futura real, tú dices no pasa nada, pero al final de 10 años es un destino totalmente diferente. El hacer ejercicio y no comer un helado, a lo mejor no se nota en una semana, pero en un mes ya se empieza a notar, en un año no se diga. Es lo mismo con la oración. En 10 años habrá una paz abismal. La Biblia. Origen de la Biblia. Bueno, primero hay que hablar de dónde viene la Biblia. Fue escrita en hebreo antiguo. El hebreo antiguo era una lengua que no tenía vocales y que solo tenía consonantes, porque el hebreo nuevo ya tiene alguna que otra vocal. Es un verdadero milagro que la Biblia no se haya perdido, ya que en aquel entonces no era como hoy. Antes quisiera decirte que el 5% de las personas sabían leer y escribir, ahora es al contrario, 95% sabe leer y escribir, antes no. Simplemente la misma palabra escrita en hebreo, dependiendo cómo se leía, puede interpretada totalmente diferente. Comer y comida solo por cómo se leía. Entonces, pues si tú te das cuenta, pues es cuestión de quién lo lee y cómo saber si lo estoy haciendo bien. Y todavía peor, los primeros apóstoles estaban en persecución y ninguno lo aceptaban. Ellos duraron 200 años escondiéndose de los gobiernos. Además no había imprentas, menos internet. Eso es lo complicado, hermano, y tú dirás ¿por qué? Que no. Es Dios porque no lo dijo bien claro, para no batallar. Dios en su infinita sabiduría quiso hablarnos así en parábolas, ya que si cayéramos y nos hubiera hablado claro sería más duro pagar nuestras culpas. El nombre de Dios es tan sagrado para que alguien lo conozca. ¿Por qué crees que se presentaba? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo, etc. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y las letras que escribió nadie las podía pronunciar, no era Yahvé, era YHWH. Por eso los testigos de Jehová le dicen así, porque a ellos así le pareció que se parecía la pronunciación. Los católicos le dicen Yahvé porque así les pareció que debía pronunciarse.
el Señor detecta nuestro espíritu cuando amamos a nuestro hermano con humildad. Le estás hablando al buen Dios, aunque no le hables, aunque solo pujes, el Señor escuchará tu oración mientras tu corazón sea sincero. Éxodo 2, 23-25-23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 25. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. La Biblia nos habla en simbolismo. En un pasaje nos dice que hasta la tilde, coma de la escritura se va a cumplir, Mateo 5, 17-37, en otro pasaje de Jesús que cuando nos peguen en una mejilla pongamos la otra mejilla, Lucas 6, 29, en otro pasaje dice que cuando Jesús le pegó el centurión en lugar de poner la otra mejilla le dijo ¿por qué me pegas? Juan 18, 22-23. Entonces, ¿por qué Cristo, que era Dios, no cumplió su palabra? Porque habla en sentido simbólico, y lo que se refería en poner la otra mejilla es que no tomes para nada una ofensa, y él lo hizo, porque incluso oró por los que lo estaban matando. El Señor dijo, perdónales porque no saben lo que hace. LC 23:34. Conclusión: la Biblia todo se cumple, pero habla de la esencia que Dios quiso decir. ¿Cómo se formó la Biblia y en qué circunstancias? Cuando la Biblia se formó fue por petición del emperador Constantino, que quería hacer su imperio con base a la Iglesia Católica. Antes de Constantino los templos eran muy sencillos, incluso se reunían en casas a escondidas. Pero, Roma demostraba una parte de su poder con sus construcciones, por eso los templos se empezaron a ser lujosos. Muchos papas tuvieron que aliarse con algunos reyes para no ocasionar muerte de sus fieles, y cambiaron algunas reformas en ciertas etapas de la Iglesia, y hubo algunas divisiones llamadas cismas. La Biblia fue traducida muchas veces en muchos idiomas, y algunas personas también buscaban resumirla con sinónimos, para mayor comodidad y desplazamiento. Algunas ocasiones se malinterpretaba porque el traductor no entendía el mensaje de la Biblia. En otras ocasiones se hacía con mala intención, pensando en una nueva religión porque algunos lo veían como un buen negocio. Algunas cosas que se la pasan discutiendo. Y los católicos que se inclinan ante el altar es piedra están haciendo idolatría. No, amigo, el católico está inclinando ante altar por la ofrenda es sagrado y también hace sagrado el altar. Ve en el Antiguo Testamento sobre las ofrendas, no tomes la Biblia aparte, la Biblia es un conjunto y solo con la gracia del Espíritu Santo lo entenderás. A mi hermano que trae una medalla de San Benito, es un amuleto, un talismán. No, hermano, es una medalla que está bendecida. Un católico sabe que solo es una imagen que nos recuerda a esa persona, pero estamos conscientes de que nos va a salvar es Dios. Es como la mujer que sufría hemorragias, Lucas 8, 44, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Hay gente que cree que con tocar el manto quedará sana, y lo que lo salvó la fe en Dios, pero no significa que te va a salvar el manto. En que nos salva es Cristo, que murió por nosotros. Éxodo 7,8. Yahvé advirtió a Moisés y a Aarón: si Faraón les pide algún signo o milagro, 9, tú dirás a Aarón que tome su bastón y lo lance delante de Faraón, y se cambiará en serpiente. Hay veces que Dios quiere obrar por medio de los objetos, pero el que hace el milagro es Dios. Y estoy consciente que esas imágenes son representaciones para acordarnos de Dios como una pedagogía, pero jamás podremos tener una imagen de Dios. El que tengamos una foto de tu familia en el escritorio, evitar a meterte con la secretaria. Así, cuando tengo una imagen en la cabecera de mi cama, me acuerdo que lo primero que debo hacer es darle gracias a Dios. Cosas que la Biblia no recomienda. En la Biblia dice las cosas que a Dios no le agradan. 1 Corintios 6,9-10, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás. 2 Tim 3, 1-5, egoístas, rebeldes con sus padres, no perdona, iracundo, vanidosos, calumniadores, y mentirosos. Apocalipsis 21,8, cobardes, asesinos. Hechiceros, Mateo 7,21-23,
Juan 3,5 no hacen su voluntad, no escuchan su espíritu, Salmo 15 1-5, el que. Aquí nos dice que el que no nazca del agua y del espíritu no entrará en el reino de Dios. Todo el contexto alrededor de esta cita bíblica habla del espíritu que tenemos de Dios, desde que nacemos. Eso me dice que el bautismo no es en esta tierra sino del cielo. Y en otro pasaje habla del espíritu que tenemos y confirma que fuimos bautizados desde antes de venir a la tierra. Juan 15,26 Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser él el espíritu de verdad. Que procede del Padre, dará testimonio de mí. 27 Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. 1 Corintios 12:13 Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único espíritu. Hace el mal al prójimo, que acepta sobornos. Éxodo 20,1-17, desearás la mujer, ni las cosas de tu prójimo, no respetar el nombre de Dios, no santificarás un día de descanso para el Señor, Eclesiástico 10:12, soberbia, Eclesiástico 14:10 quiere el alimento de su prójimo. Envidia, Provincia 6:9-19, pereza, Levítico 19:28, no tatuajes. Sin embargo 1 Corintios 10:23 todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. 24 Que cada uno piense no en sí, sino en los demás. 25 Coman, pues, todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia. 26 Pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. 27 Si alguien que no comparte la fe los invita, vayan, si quieren, y coman de todo lo que les sirvan sin plantearse problemas de conciencia. 28 Pero si alguien les dice, esa es carne sacrificada a los ídolos, no coman. Piensen en el que les advirtió y respeten su conciencia. 29 He dicho su conciencia, y no la tuya. Será conveniente que yo haga uso de mi libertad para atraerme los reproches de otra conciencia. 30 Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios y le dé gracias, si va a ser mal interpretado. 31 Por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. 32 No den escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. 33 Hagan como yo, que no busco mi propio interés sino el de los demás, es decir, su salvación, y me esfuerzo por complacer a todos. Con esto no quiero decir que hagamos el pecado, es decir, si estás haciendo bien o mal lo diferenciamos por medio de buscar el bienestar de los demás y no solo el tuyo, porque los que están haciendo mal, solo piensan en su beneficio sin importar sobre quién pasen. Mateo 20:28 Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si queremos ser parte de la salvación tenemos que seguir los pasos de Jesús, el buscar servir a los demás. La Madre Teresa de Calcuta decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Francisco de Asís decía comencemos a servir, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Lo que hemos hecho hasta ahora es poco y nada. Por ejemplo, profeta Oseas le dijo Dios que tomara una prostituta como esposa, algo que a oídos de un católico actual sin pensar diría te está hablan el demonio no Dios, no tomes a una prostituta como mujer es una herejía, o igual cuando Abraham aceptó sacrificar a su hijo Isaac, sin embargo ellos lo hicieron porque ya había escuchado varias veces la voz de Dios y sabía que era él, a través de eso el profeta Oseas, aprendió el dolor de la traición continua y supo lo que sentía Dios cuando él le daba todo a la humanidad, y como la humanidad se aferra a adorar al diablo, al preferir los placeres. El meterse con una prostituta Dios no lo recomienda 1 Corintios 6:12-20,
sin embargo se lo encargo a Oseas. Entonces vemos que esta lista de cosas que no le agrada a Dios nos da un norte de que está mal, sin embargo para casos muy especiales puede cambiar como el de Oseas. Si sabes que lo que estás haciendo está mal y no quieres cambiarlo, empieza porque pesen más tus obras buenas que malas para que Dios te dé la fuerza de cambiar, poco a poco. Verdades que se disfrazan de mentiras y mentiras que se disfrazan de verdades, eutanasia. En una ocasión tuve una visión muy real que en ocasiones no sé si en verdad fue una visión o fue real. En esa ocasión vi a Jesús, me dijo yo soy la vida y la muerte, me hizo pensar mucho. Bueno, eso de que me dijo yo soy la vida y la muerte, ¿qué quiso decir? Ya que nos comunicamos por el Espíritu y me lo comunica en mi lenguaje para que yo lo entienda, pero yo soy la vida y la muerte. Si Dios nada tiene que ver con la muerte o mentira, y hasta que entendí que para las cosas que yo le puedo llamar mentira Él le puede llamar verdad, entonces por eso Él me dijo yo soy la vida y la muerte, ya que Él es vida, pero algunas cosas que para Él es solo vida, yo les puedo llamar muerte en mi deficiencia del lenguaje. Entonces pedí explicación y llegó esto. 1 Santiago 1:13, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba. Porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. 14 Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. 15 El deseo concibe y da a luz al pecado, el pecado crece y, al final, engendra la muerte. B. 16 Hermanos muy queridos, no se equivoquen. 17 Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Si Dios nada tiene que ver con la mentira, esto me hacía meditar que la mentira no es cuando uno dice una mentira es algo más. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces entendí que la mentira es algo más que lo que nos dice en el lenguaje español. Hay verdades disfrazadas de mentiras, por ejemplo el decir en secreto a mi hijo que era mi favorito, le dije que guardara el secreto para que no hiciera sentir mal a sus demás hermanos, ya que él necesitaba sentirse más querido que sus hermanos, ya que él se sintió desplazado cuando nacieron los demás. El decir algo que no siento, para la mayoría de personas es una mentira, ya que a todos mis hijos los amo igual, pero para mi hijo fue una verdad y para mí, ya que hice que mi hijo se sintiera amado, y el amar al prójimo es algo que tiene que ver con la verdad y con Dios. Una verdad que solo ocasionara sentir mal a tu prójimo y no tuviera nada de provechoso es una mentira disfrazada de verdad. Si una persona vende droga con la intención de ayudar a su familia, pero está dañando a cuantos niños, ya que desde la primera dosis se hacen adictos, ya que en la actualidad están metiendo fentanilo, para que a su familia le llegue $10, $10 que los puedes ganar de manera sin lastimar a personas. Dios es más que un lenguaje, es amor al prójimo sin dañar a otros, es estar en contacto con Él para buscar amar y que el objetivo primordial sea el prójimo y no tú, como dice la oración de San Francisco: ayúdame a ser instrumento de tu paz. Tener bien claro que hay una recompensa en el cielo y que hay acciones que nos ayudan a limpiar nuestros pecados, nos ayuda a ser mejores. Porque así no solo pensamos en esta vida, sino en la siguiente, y el confiar que Dios nos recompensará en el cielo nos da esperanza, y el vivir con esperanza nos hace más feliz. Además, que hacer lo correcto en esta vida genera gran felicidad actual. Según Lucas 16, 19-31, existe una recompensa para los que son fieles en ayudar al prójimo, yo le llamo cielo. Apocalipsis 21-27 Nada manchado entrará en ella, por eso creo en el purgatorio. Bueno, cuando una persona todavía está viva puede ofrecer sacrificios para expiar tus pecados, como desde el inicio se lo reveló Dios a Moisés. Si tienen dudas viene más a fondo en Éxodo, pero después Dios habló bien claro que Salmo 51, 18-19, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces el saber que podemos ofrecer cualquier sacrificio para que Dios nos ayude y los limpie de nuestros pecados, eso nos hace que nuestra vida en esta tierra sea sumamente importante. Por lo tanto, cuando una persona sufre mucho está mal que con una inyección corten la vida, le llaman buen morir,
pero ¿acaso es buen morir que una persona no acepte la voluntad de Dios? Lo pongo en este capítulo porque vamos desfigurando con el lenguaje, estoy ayudando a mi prójimo a que no sufra, pero ¿cómo sabemos que existe otra vida y que es necesario aprovechar el tiempo en esta vida con obras de caridad y ofreciendo nuestra conversión? Entonces al matar una persona no estamos ayudando a que descanse, le estamos quitando tiempo de reflexión. El matar una persona es asesinato aquí y en China, aunque esté en muy mala situación la persona. Marcos 1:23 entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo, y se puso a gritar, 24, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. 25 Jesús le hizo frente con autoridad. 26, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. Porque Dios mandó a callar al diablo, si era verdad. Porque sí sabían que era el Mesías, como el pueblo de Israel visualizaba al Mesías como al rey David, entonces no podría Jesús padecer como lo había planeado. En conclusión, una buena acción siempre tiene un buen propósito, buen medio y buen fin. Por ejemplo, si tengo el propósito de ayudar a las personas, con el medio de mi dinero que gane de mi trabajo honrado, pero el fin es que la gente me reconozca que soy bien bueno. ¿Cómo me importa aparentar ante los hombres y no ante Dios? No es una buena acción. Para que sea buena tiene que ser buena en el propósito, medios y fin. Muchas veces dicen es que voy a ir con un brujo bueno para que me cure de un brujo malo, jaja. Eso es mentira, el demonio no está dividido y no puede obrar un demonio contra otro demonio. En una ocasión recuerdo cierto escribiente el cual sí había hecho muchos pactos con el demonio con sangre por medio de la guija, entonces los demonios lo trataban bien, le enseñaban cosas, e incluso le decían que había demonios más fuertes que él. Después de un tiempo lo trataban mal, pero como él estaba acostumbrado a la buena vida que le daban los demonios, entonces iban con los otros demonios que le habían dicho que eran más fuerte que él para que le ayudara a vengarse de sus anteriores disque amigos. Este era un engaño que usaban para que él se fuera creciendo en pactos y cada vez fuera más difícil salvarlo. Los demonios pueden engañarte y usan que la magia blanca para que creas que no estás haciendo nada malo, pero todas son cosas que nos alejan de Dios, igual que un brujo bueno que ayuda, no hay brujos que sirvan a Dios. Mateo 12:25 Jesús sabía lo que estaban pensando, y les dijo, todo reino que se divide, corre a la ruina, no hay ciudad o familia que pueda durar con luchas. Internas. 26 Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido, ¿cómo podrá mantenerse su reino? 27 Y si Belzebul me ayuda a echar los demonios, ¿quién ayuda a la gente de ustedes cuando los echan? Ellos mismos les darán la respuesta. Religión. Muchos gobiernos que quieren que regresemos a ser esclavos les estorba la Biblia, véase en el aborto y la sociedad. Por eso es fundamental que no nos dejemos llevar por los gobiernos de pelearnos entre nosotros. De hecho, todos los que nos quieren dividir hacen nuevas religiones pero con ciertas trampas para ganar dinero ellos o para dividir. El origen de la palabra diablo es la fuerza de dividir. 1 Corintios 1:10 Discordias en Corinto. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y opinión. Si perdemos a Dios nos perderemos. Y la religión es muy buena, debería de acercarnos a Dios en nuestros actos. Una religión que tiene estos tres principios: aman a Dios sobre todas las cosas, aman a su hermano, se dedican a servir a todos los hermanos y respetan a su hermano, de veras lo ponen en práctica realmente y no se pierden en buenas intenciones. Esa es una buena religión. 1 Santiago 26 Y uno se tiene por religioso, pero no refrena la lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. 27 Una religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar de huérfanos y viudas en su necesidad y en no dejarse contaminar por el mundo. En la actualidad hay muchas religiones, sin embargo no todos los que estamos en la misma religión, actúan conforme a los principios de la religión.
Algunos están por dinero, algunos sí están porque de veras aman a Dios, como quien dice hay lobos vestidos de ovejas. Porque muchos decimos es que, él está en una religión que no es buena. Hasta hoy no conozco una religión perfecta porque hay algunas que no están bien fundamentadas en la Biblia, y otras que al llevarla a la práctica algunos se pierden como quien dice, dicen una cosa y hacen otra. Uno, la Escritura ya lo dijo, el que cree en él no quedará defraudado. 12 Así que no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca. 13 Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Romanos 9:6 No quiero hablar de un fracaso de las promesas de Dios, porque no todos los israelitas son Israel. 7 Como tampoco los descendientes de Abraham eran todos hijos suyos. Pues le fue dicho, los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. Dios vino para todos, por ejemplo, fue con los samaritanos, como cuando pidió agua a la samaritana, Juan 4. Y también nos pone el ejemplo del buen samaritano, Lucas 10, 25-37. O cuando ayuda a unos gentiles de Gadara, Mateo 8,28-34, ellos son gente que no era judía, porque los judíos no aceptaban para nada cerdos porque decían que eran impuros. Aquí está el claro ejemplo de que Dios no le interesa, de qué religión procesas sino cómo está tu corazón. Romanos 10:32 No den escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Si tú eres testigo de Jehová, cristiano, católico, está bien mientras lleves la Biblia. ¿Cuál Biblia? Biblia católica, dice Mateo 1:25, y sin haber mantenido relaciones dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús. Biblia protestante, Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, primogénito, y le puso por nombre Jesús. En una misma Biblia protestante dice Isaías 7,14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dice la Virgen, no dice la Virgen por un tiempo, el que tenga oídos que oiga. Sin embargo, si algunas personas religiosas dicen una cosa y hacen otra, ¿de qué sirve que estén bien fundamentadas si no la ponemos en práctica? Miren, yo podría decirle cuál es mi favorita y cuál es la que yo creo que viene de los orígenes, pero entraríamos a la historia, y pues la historia siempre hay un poco subjetivo, entonces prefiero no entrar en controversia. Este estudio yo checaba varias Biblias y evitaba entrar en controversia. 2 Carta Timoteo 2:14 Recuerda a tu gente estas cosas y diles insistentemente en nombre de Dios que dejen las discusiones de palabras, que no son de ningún provecho y desconciertan a quienes las escuchan. 15 Trata de merecer la aprobación de Dios, sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad. 16 No participes en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que solamente hacen progresar la impiedad. 17 Son doctrinas que se propagan como la gangrena. Pienso en Himeneo y Fileto. 18 Que se apartaron de la verdad afirmando que la resurrección ya tuvo lugar, con lo que desconciertan la fe de algunos. Pero quiero que sepas que no puedes tomar unas partes de la Biblia sin tomar otras. Sin embargo, como la Biblia es obra de Dios, desechando los puntos en que muchos hermanos se pelean, como es muy repetitiva para que no quede duda de la voluntad de Dios, hay suficientes textos para no perdernos y es bien claro que antes de discutir con tu hermano leas esto. Romanos 14:7 De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. 8 Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. 9 Por esta razón Cristo experimentó la muerte y vive, para ser Señor de los muertos y de los que viven. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿O por qué lo desprecias? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. 11 Está escrito, juro por mí mismo, palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua confesará la verdad ante Dios. 12 Quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. 13 Dejemos, pues, de juzgarnos los unos a los otros. Examinémonos, más bien,
no sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. 14 Yo sé, y estoy seguro de ello en el Señor Jesús, que ninguna cosa es impura de por sí, pero si lo es para quien la considera impura. 15 Entonces, si tú ofendes a tu hermano con lo que comes, ya no vives según el amor. No vayas a destruir con tu dieta a aquel por quien murió Cristo. Si me dijeras cómo resumo la Biblia, yo me quedaría con esto. Mateo 12,50 Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Miqueas 7,18 Que Dios hay como tú, que borra la falta y que perdona el crimen, que no se encierra para siempre en su enojo, sino que le gusta perdonar. 19 Una vez más te compadecerás de nosotros, pisotearás nuestras faltas. Tira, pues, al fondo del mar todos nuestros pecados. 20 Concede a Jacob tu fidelidad, a Abraham tu misericordia, como lo juraste a nuestros padres desde los días antiguos. Romanos 5,5 La cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo, y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Sirácides, Eclesiástico, 5,6 No digas, la misericordia del Señor es grande, perdonará mis pecados por numerosos que sean. Porque en él se encuentran misericordia y reprobación, su cólera se deja caer sobre los pecadores. Miqueas 6,6 ¿Con qué me presentaré delante de Yahvé? ¿Cómo iré a arrodillarme delante del Dios Altísimo? ¿Acaso le traeré holocaustos o terneros de un año? 7 ¿O le gustarán miles de carneros y torrentes de aceite? ¿O será necesario que sacrifique a mi hijo mayor para pagar mi culpa, al fruto de mis entrañas por mi pecado? 8 Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige, tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente con tu Dios. Romanos 13,8 No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. 9 Pues los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 10 El amor no hace nada malo al prójimo, el amor, pues, es la ley perfecta. Salmos 34, 21 La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. Colosenses 3,23 Cualquier trabajo que hagan. Háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. 24 Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. Los de la Iglesia Católica son los únicos que se van a salvar. Voy a hablar de la Iglesia Católica, es la que veo mejor cimentada en cuestión de sus bases. Yo amo a la Iglesia Católica, pero amo más la verdad. También voy a hablar de dónde se equivoca porque tengo la ilusión que cambie algún día. Hasta el mismo Papa ha criticado a la Iglesia, por ejemplo 2015 en la cena de Navidad, con la ilusión que cambie y también para que la gente católica le baje un poquito y respete si alguno quiere escoger otra religión. Lucas 6, 37 No juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. Es recomendable tener una religión que se base en el amor al prójimo y a Dios, pero si quieres ser ateo no somos quien, para juzgarte, solo podemos amarte para que conozcas Jesús a través de nosotros. Mateo 16, 18 Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. 19 Yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso le doy preferencia a los que están en esta religión católica, ya que fue la que consolidó Pedro y él instituyó los sacramentos que nos ayudan a acercarnos a Dios. Me dirás, se lo dijo a Pedro, no a los sucesores. Josué 1 Después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nan, el ayudante de Moisés. Me dirás, el Antiguo Testamento queda anulado cuando vino Cristo. Mateo 5, 17 No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido, no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Hay muchas discusiones por María, madre del quien la busca. La verdad, yo no pretendo entrar en contradicciones. Todo es sugerido, nada obligatorio. No más les digo, si Dios quiso usar a María para traer a Cristo al mundo,
¿Por qué no usarla para llegar a Cristo? Dios pudo haber traído a Jesús al mundo sin necesidad de una virgen, y Él prefirió usar a María. Si entendieran nuestros hermanos que no la adoramos, solo pedimos que pida por nosotros, y María solo busca hacer la voluntad de su Hijo. Algunos sucesores de Pedro o muchos representantes de ellos dicen una cosa y hacen otra, dicen que Jesús está vivo en la Eucaristía, pero no lo visitan, no tienen el cuidado al repartirlo. Algunos se vuelven Judas y vuelven a vender a Cristo porque se interesan solo por el dinero. En la doctrina católica dice que los padres deben tener el nivel medio de economía de sus fieles y es raro que lo cumplan. Me gustaría que en la Iglesia Católica regresáramos a que no se viera interés de ningún sacerdote por el dinero. Ni templos lujosos, ni nada de eso, se gastan mucho dinero en adornar los templos, con flores, etc. Podrían ayudar a otras personas que lo necesiten. Pero no tiene la culpa ellos sino los que los hacen compadres. Si ves que el templo ayuda mucho a las personas pues apoya, pero si ves que el dinero solo es para adornar el templo y no les importa los necesitados, yo no apoyaría todo, cada quien. Yo aceptaría sacerdotes que pudieran casarse, pero que solo fuera una vez como lo dice la palabra 1 Timoteo 3, 2 es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. 3 No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero. 4 Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. 5 Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? Hay algunos sacerdotes con problemas de pedofilia y después de un tratamiento los vuelven a aceptar como sacerdotes. Yo en lo personal dejaría que hubiera la opción de casarse a los sacerdotes en especial que se están quemando por dentro para no tentar al Espíritu Santo, como cuando empezó la iglesia que cimentaron los apóstoles. 1 Timoteo 4:1 El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. 2 Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. 3 Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Dirán que la Iglesia Católica no prohíbe casarse, pero a un sacerdote que es de vocación y Dios a la vez también no le dio el don de abstener al sexo, no deberían de no permitir consagrar siempre y cuando sea un verdadero seguidor de Cristo como los primeros apóstoles. Ya que Él es llamado a las dos cosas, ser sacerdote sin el don de abstenerse al sexo para procrear. Dirán que Papa vio más conveniente que los padres no tuvieran mujer, eso va en contra de la iglesia que fundaron los apóstoles. 1 Gálatas 1:8 Pero si nosotros o un ángel del cielo, les anunciara una buena noticia diversa de la que les hemos anunciado, sea maldito. 9 Como ya se lo he dicho y ahora se lo repito, si alguien les anuncia una buena noticia diversa de la que recibieron, sea maldito. Yo sé que el Papa, es el Papa, Mateo 16:19 A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y Dios es su infinita misericordia aun sabiendo que Pedro tenía arranques feos le dio el poder. Gálatas 2:12 Ya que antes de la llegada de algunos enviados de Santiago, solía comer con los paganos, en cuanto llegaron, dejó de hacerlo y se apartó por miedo a los judíos. Porque sabía que al final Pedro actuaría conforme a la fe, Lucas 22:32 Pero yo he rezado por ti para que no falle tu fe. Y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Si le costó la conversión a Pedro, imagínate a los siguientes sucesores de Pedro. Mateo 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia que Pedro fundó no la dominó Satanás, ya que proclama el amor a Dios y al hermano. Pero pudo ver ciertas personas que se metieron y cambiaron parte de la doctrina, al menos esa de que los discípulos de Cristo fueran casados, eso de falsos sacerdotes infiltrados en la iglesia de Cristo, esta desde que empezó la iglesia. 2 Corintios 11:15 No es de extrañar que sus ministros se disfracen de agentes de la justicia. Pero su final responderá a sus obras. Gálatas 4 A pesar de los falsos hermanos,
que se infiltraron para coartar la libertad que tenemos gracias a Cristo Jesús, y reducirnos a la esclavitud. Obviamente analizando el caso del sacerdote, para los sacerdotes que sean personas rectas, honorables, y que no vayan al libertinaje, que no descuide su trabajo con la Iglesia, en especial que al escoger un sacerdote se tome en cuenta su amor a Dios, y analizar si pudiera ser aceptado con esposa, así como cuando la Iglesia Católica aceptó sacerdotes casados de la Iglesia Anglicana, o será que solo los aceptaron por los fieles que iban a traer, y por lo tanto el dinero que iban a traer. 1 Corintios 7, 8. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. 9 Pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Yo tengo un amigo seminarista, y estaba en el seminario con otros 4 seminaristas, los 4 seminaristas se iban con mujeres, y como él no lo hacía y lo invitaban y no quería, tuvieron miedo de él los 4 seminaristas, y lo denunciaron todos hablando pestes con el rector del seminario, tanto que mi amigo fue corrido del seminario, e incluso se fue a otro seminario, y el encargado del seminario de IGS se encargó de hablar pestes al rector de Cancún para que no lograra ser sacerdotes. Es raro el que quiere caminar derecho y les ponen trabas, mejor que los sacerdotes puedan. Tener una pareja estable si ellos así lo quieren, para que las cosas se puedan dar mejor. Se sabe que ha habido abortos de monjas por causa de algunos sacerdotes que no guardan el celibato, mejor como antes para evitarnos tantos problemas. Yo en lo personal desde que tenía 4 años he querido ser sacerdote, pero siempre me he limitado a ser porque conozco mi carne, y mi carne tiende mucho a la sensualidad, yo dedicándome todo el tiempo a la oración, yendo a misa diario, rezando el rosario, amando a Dios incluso más que a mi propia vida. Yo no puedo controlar mi carne por mis propias fuerzas, necesito una gracia muy grande del Espíritu Santo, para controlarme cuando mi esposa no quiere. Hay días que Dios me da la fuerza y ando como si nada, ningún cuerpo me podría tentar en ese momento, pero cuando Dios no me da la fuerza yo puedo caer en cualquier pecado. Por eso es mi afán de la oración, ya que me conozco y sé que sin Dios no puedo. El tener mi esposa me ayuda a que pueda desaguar toda esa energía sexual y que no te sientas desesperado. Es mejor casarse que cometer una tontería, lo dice muy claro San Pablo. Es como el ayuno es bueno. Pero duras temporadas sin ayunar y la carne se relaja un poco. A lo mejor hay personas que pueden aguantar ayunando toda la vida, pero hay personas que nos cuesta más trabajo. El ayunar es una gracia de Dios, y el tener castidad es igual una gracia de Dios, pero no puedes exigir que Dios te dé esa gracia. Es como decir no solo de pan vive el hombre y no comer nada durante un año. Puede que vivas pero también puede que mueras. Eso es tentar al Espíritu Santo. Mateo 4,7. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al principio los sacerdotes podían tener su mujer, pero después lo cambió la Iglesia. ¿Será que lo hizo con mala intención para poder apropiarse de los bienes que fueran heredados a los sacerdotes? ¿Acaso no en el primer concilio no acordaron que no era tan importante la circuncisión? Hechos 15,28 fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. No es lo mismo un ayuno de ciertos días, que un ayuno de semanas, ora imagínate de años, ora de toda la vida. Habrá sacerdotes que puedan soportar bien, pero habrá sacerdotes que no. Entonces yo en mi parecer no hubiera obligado a los sacerdotes que tuvieran celibato. El que quisiera por recomendación de la Biblia lo hiciera y el que no, no. Lo digo por los sacerdotes. Lo que me preocupan son los niños, porque alguien en ayunas por mucho tiempo se te antoja la comida que normalmente no le gusta. Entonces eso ayuda mucho a la pedofilia. Yo hice un ayuno de 36 días a pan y agua y eso lo podía soportar, pero aún así no se me quitaba en el ayuno el deseo por tener relaciones con mi esposa. Mateo 26, 41. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. El obligarles el celibato hacen que se encuentren en situaciones muy desesperantes que al principio pueden soportarlo, pero un mal día en una situación difícil, con una mujer que quiera hacer pecar a un sacerdote, con sus instintos sin satisfacer, lo ponen en situaciones muy complejas, que solo los grandes sacerdotes lograrían. Pero si en ese momento no le piden la fuerza a Dios, o Dios no les da la fuerza simplemente porque en ese momento el sacerdote quiere pecar. Si hubiera sido necesario los apóstoles desde el inicio lo hubieran exigido.
Una persona por muy santa jamás podrá poner sus escritos en la Biblia, entonces ¿por qué no respetan lo que instituyeron? Yo en lo personal he visto en sueño un sacerdote que conozco, él en el sueño yo y otro sacerdote lo cachábamos que estaba abusando de una niña sexualmente. Sé que este sacerdote da terapia psicológica en la vida real, en su consultorio, aparte del sacerdocio, que también atiende niños. Te digo por qué me ofreció sus servicios, me dijo es que doy terapia porque con lo de la iglesia no alcanzo. Él da unos sermones muy bonitos, muy largos, que solo toma la guía de la liturgia bimestral para sus sermones, siempre menciona que mucha oración, pero poca acción. Eso dice en sus sermones. Yo no sé si él esté haciendo esas cosas o representa muchos padres que hacen estas cosas de pedofilia. Pero cuando da la comunión casi que la avienta a la gente que la pide en la boca, ya que él la quiere dar solo en la mano, no guarda muchos respetos con las personas, en ocasiones avienta las cosas e incluso a veces con los vasos sagrados, e incluso he visto pedazos grandes del cuerpo de Cristo donde no debían de estar, ya que él no tiene mucho cuidado. ¿Cómo se hace para estar mal si diario va a misa? Bueno, yo sé que muchos sacerdotes se meten a la Iglesia Católica, solo por dinero, ya que muchas personas le hacen muchos regalos y el trabajo no es de mucho esfuerzo físico. Y cuando no aman a Dios, los sacramentos, lejos de acercarse a Dios, hacen que se separen de Dios. Entonces un sacerdote que no amaba a Dios y busca solo el dinero está condenado a morir espiritualmente, porque Dios permite eso, porque no hacemos oración por los sacerdotes, y tampoco nos preocupamos por nosotros de hacer lo correcto y de ayudar a nuestros hermanos, ni de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. Yo sé que es mejor, que no hubiera monaguillos niños, para evitar que algunos sacerdotes se pasen en cuestión sexual o que por falta de amor a Dios en lugar que los acerquen, que los separen. Yo sé que cuando los sacerdotes son buenos, generan un gran amor a Dios en los niños, pero no se compara el daño que ocasionan los malos sacerdotes, con el beneficio que dan los buenos sacerdotes. Que este beneficio debería ser dado por los padres de familia, nosotros debemos engendrarles el amor y no los sacerdotes para evitarnos problemas. Algunos sacerdotes creen en verdad que Cristo está vivo en la Eucaristía, pero no lo visitan, no se unen a Él, no tienen cuidado al darlo o limpiar los vasos sagrados. He ido con sacerdotes a confesarme, muchos no tienen criterio, muchas veces te quieren crucificar. De hecho a mí me han negado la absolución porque pretendía seguir yendo a un encuentro de amor y servicio, y como llegaba tarde faltaba a la misa, y como no pensaba dejar de ir al encuentro me negaban la absolución de mis pecados, alegándole con fundamentos en la Biblia, lo que yo hacía, y solo me decía eso es tu interpretación, diciéndoles que antes de amor y servicio yo ni iba a misa y ahora voy diario excepto cuando voy al encuentro. Unos sacerdotes me negaban la absolución y otros me decían solo ofrece la del viernes por la del domingo y con eso. En otra situación incluso un sacerdote me recomendó el divorcio, etc. Estos son algunos ejemplos de que no están unificados con un solo criterio los sacerdotes de la Iglesia Católica. Hebreo 5, 8 y, aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Esta cita bíblica la Iglesia Católica lo ha interpretado que es Cristo, pero yo sé que se refiere a otro sacerdote. Se ve bien claro en la Biblia Reina Valera 1862. ¿Por qué les da miedo que sea otro sacerdote? Porque más adelante dice la Biblia, dice Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, se queda sacerdote continuamente. 15. Todo esto se hace más claro si el sacerdote a semejanza de Melquisedec recibe su cargo. 16. No por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida que no conoce ocaso. 17. Pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. 18. Con esto se cancela la disposición anterior, que resultó insuficiente e ineficaz. Este sacerdote está destinado a traer la paz al mundo por la gracia de Dios, ya que no va a estar cargado a ninguna religión, y por las gracias de Dios le ha ayudado a superar todos sus miedos y por lo tanto puede ayudar a cualquiera a superar sus miedos para acercarse a Dios. Hebreos 5:7. El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y también suplicaciones con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, fue oído y librado de su miedo. 8. Y aunque era hijo, sin embargo por lo que padeció aprendió la obediencia. 9. Y consumado, fue hecho causa de eterna salud para todos los que le obedecen. 10. Nombrado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese sacerdote ya está aquí en la tierra.
Distínganlo por el amor a Dios y al prójimo, el amor a su palabra. Y por los frutos que dará a la obra de Dios. Y así como esto, le dan mucho énfasis a ciertas cosas de la Biblia como el diezmo. Malaquías 3, 8 robará el hombre a Dios. Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas 9 con maldiciones tan malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando 10. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos, y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Deuteronomio 26:12 Cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces se lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. 13 Entonces dirás delante del Señor tu Dios, he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todos tus mandamientos que tú me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Aquí dice que el diezmo es para los sacerdotes de Israel, para los huérfanos y a las viudas. Romanos 9:6 Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, 7 Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. 8 Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Si no todos los de Israel son de Israel, entonces ¿cómo sabemos a quién debemos dar el diezmo? Solo a los sacerdotes que hagan esto. 2 Pedro 1:5 Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, 6 Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad. 7 A la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. 8 Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos, ser inútiles, ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9 Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. 10 Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan, practiquen, estas cosas nunca caerán. 1 Juan 2:10 El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. 1 Juan 2:29 Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Para nacer de Dios necesitamos ser justos. Si un sacerdote es justo, se le debe dar el diezmo. 1 Timoteo 5:18 Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y, el obrero es digno de su salario. Pero si es injusto, el sacerdote no tiene nada que ver con Dios y no se le debe dar su salario. El diezmo para la Iglesia Católica va todo para el Papa, y si tú estás de acuerdo con la vida de lujos que tiene el Papa, síguele mandándole al Papa, si da tu diezmo, y si no te agrada la opción del sacerdote, da a la viuda y los huérfanos. Si no ganas mucho, no lo des, ya que es voluntario tanto las ofrendas como el diezmo, véalo en Hechos. No debería cobrar nada por una boda o una primera comunión, todo debía de ser voluntario. El diezmo les retumba en los oídos y a otros evangelios parece que no las oyeran. Mateo 5:5 Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Lucas 6:37 No juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. San Pablo decía que no iba a bautizar sino a dar la nueva, y la Iglesia Católica dice que el bautismo de la Iglesia Católica nos hace hijos de Dios. Yo no digo que no sirva bautizarnos, cada sacramento nos dará más los dones del Espíritu Santo, pero no le da la salvación por el bautismo, bueno, al menos el bautismo aquí en la tierra. Yo sé que Dios nos bautiza desde el cielo, ya que Él nos ama y no dejaría en manos de hombre el ser hijo de Dios. Véalo más a fondo en 2 Paso de Cas. Yo quisiera que la Iglesia Católica y sus representantes se viera que el objetivo primordial es poder servir mejor a sus hermanos y a Dios, que este fin se viera desde lejos, como la oración de San Francisco: hazme instrumento de tu paz. Bien lo había dicho San Pedro 2 Pedro 2:1 Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo,
Así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, los rescató, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Se lo dice a la iglesia que fundaron los apóstoles. Yo mucho tiempo estuve en la Iglesia Católica y hacía sus normas con los ojos cerrados, comulgaba diario, mi rosario, oración diaria, daba mi diezmo, yo no me preocupaba de lo que hacían los sacerdotes, decía, mientras yo haga lo mío que tiene, ellos que hagan lo que quieran, pero cuando vi que Dios quiere que cambie la Iglesia Católica, deje de comulgar por orden de Dios, sigo yendo diario a misa, pero mientras no cambie, no voy a comulgar, yo actúo conforme a mi conciencia. Si tu conciencia te dice que comulgues, comulga. De igual manera el Señor, cuando me dijo que dejara de comulgar, Él me dijo que Él me iba a dar la fuerza. Un sacerdote me dijo que eso no era Dios, que era el demonio. Yo sé que es Dios porque me invita al amor con el prójimo y a dejar de pensar en mí, y me dice que Él da la fuerza y que no está vendido con ninguna religión. Él me está demostrando que Él puede dar la fuerza y que le duele la tristeza de muchas personas que, porque están en adulterio, y no pudieron disolver su matrimonio, pero se juntan con una persona que, si los ama e incluso Dios los bendice porque manda hijos a estos matrimonios, pero sienten ciertas tristezas al no poder comulgar y los llenan de culpa, como pensando que se pueden condenar, e incluso a veces se alejan más de Dios porque se sienten que ya no tienen perdón. La Iglesia Católica dará cuenta de esto, porque ya no están obrando conforme al amor de Dios. Yo no sé por qué la Iglesia Católica catalogó este pecado es mortal y este no en la Biblia. El único pecado mortal es Mateo 12,32, y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Que hablar mal de una obra de Dios, dice que nos fijemos en los frutos para no caer en un pecado que no tenga perdón. Si vemos una obra de una religión, no hablar mal de ella hasta que de veras veamos si es obra de Dios o del demonio. Si es obra de Dios, en verdad ayudará a sus hermanos. 1 Juan 5,16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por el Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir por ese. Otra vez el pecado que no tiene perdón, el pecado contra el Espíritu Santo, que incluso recomienda que no oremos por él, porque hablan mal de la obra de Dios. 1 Juan 5:17. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo guarda el que ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Cualquiera que de veras busca la salvación procura no pecar y Dios le dará la fuerza para no pecar, ya que él conoce a Dios y el amor tan grande por Dios le quita cualquier intención de actuar con malicia, y como no actúa con malicia no peca. En cambio los que pecan son personas que son anticristo. ¿Quiénes son los anticristos? 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dirás: ¿y cómo, de dónde salió el anticristo? 1 Juan 2,19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Para que entiendas eso tienes que entender que nuestra carne tiende al mal, carne que estaba con nosotros, pero no era de nosotros, ya que, si fuera de nosotros, siempre estaría con nosotros, pero se quitara para que vean que no todo era de nosotros. Pero vosotros tienen al Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Los anticristos nacen de escuchar la carne y no escuchar al Espíritu de Dios. Gálatas 5,17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. De hacerle caso a nuestra carne y no a nuestro espíritu, es del diablo y no de Dios. Todo aquel que busca el odio en lugar del amor es anticristo, todo aquel que prefiera las tinieblas que la luz, todo aquel que prefiere pecar es del demonio. 1 Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Eso de que haya una lista de con qué pecado puedo comulgar no es cierto.
Un hijo de Dios debería procurar no pecar, eso de venial y mortal así no son las cosas, debería haber criterio, si yo que conozco mucho de Dios y antes no es mismo pecado el día de hoy que hace 15 años que no lo conocía como ahora. 1 Corintios 11, 25 De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. 26 Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. 27 De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 28 Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. 29 Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. 30 Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. 31 Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32 Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Dios no dijo jamás este es pecado mortal y este no, lo que dijo para comulgar analízate cada quien, uno sabe cuándo estás en pecado, y tu pecado, no es el mismo que el mío, si los dos hacemos lo mismo, seremos juzgados de acuerdo a nuestra conciencia de Dios. Si tú conoces mucho de Dios, y todavía andas mirando las mujeres con malos ojos es grave tu pecado y no debería catalogarse ese pecado como venial. También el pecado depende mucho de con la intención que lo hagas. Lucas 12,47-48 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo estoy a favor que la gente se confiese cuando sienten que han ofendido a Dios. Juan 20:21 Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. 22 Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. 23 A quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos, ya que muchas veces cuando me han absuelto de mis pecados, he sentido algo grande pero también hace falta pedir perdón al hermano. Mateo 5,23 Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24 Deja allí mismo tu ofrenda ante el altar, y vete antes a hacer las paces con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. ¿De qué sirve que le decimos al Padre es que me enoje con mi hermano, y te absuelve, pero no hay arrepentimiento y sigo sin hablarle durante 5 años? Yo sé que eso fue lo que se le ocurrió a la Iglesia Católica y se basó en el Éxodo 20,1-17, ya que fue lo que le encargó al pueblo de Israel para que no rompiera su alianza, pero no pueden ignorar el criterio que usa 1 Corintios 28-30 de San Pablo. Debe considerarse los mandamientos de Moisés como recomendaciones pero no es lo definitivo. Estos mandamientos se basan en amar a Dios con todo tu corazón y tu alma, amar a tu prójimo como a ti mismo hasta en el pensamiento. Esto lo reafirmó Jesús en Marco 12,30-31. Y lo de Éxodo es diferente a los mandamientos de la Iglesia Católica. Éxodo 20,1-17, Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. 3 No tendrás otros dioses fuera de mí. 4 No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. 5 No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. 6 Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. 7 No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. 8 Acuérdate del día del sábado, para santificarlo. 9 Trabaja 6 días, y en ellos haz todas tus faenas. 10 Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. 11 Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó.
Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. 12. Respeta a tu padre. Y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. 13. No matarás. 14. No cometerás adulterio. 15. No robarás. 16. No atestiguarás en falso contra tu prójimo. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codiciarás nada de lo que le pertenece. ¿Y por qué les digo la diferencia esto por con el 6 mandamiento es no cometer actos impuros y esto no está en la Biblia? Yo sé que añadió por 12 libertad cristiana y fornicación todo me está permitido, dicen. Pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no me dejaré someter por nada. 13 Los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos, dicen, y Dios acabará con ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. San Pablo no es que sea menos estricto, simplemente él conocía a Dios, y sabe que mientras estés actuando en verdad con amor al prójimo y sin maldad, puedes hacer lo que sea, ya que un hijo de Dios debe ser libre y cuando haces pecados que no son recomendables porque son fruto del demonio, como el asesinato, como el robo, como el chisme, etc. nos vamos haciendo esclavos, y lo que la Biblia nos dice que esas cosas están mal, nos hace conciencia que por lo regular esos son frutos del diablo. Entonces eso debería despertarte y tratarlos de evitar. La Iglesia pone una lista que sirve a lo mejor para los niños, pero para los adultos debería haber más conocimiento a fondo de la palabra para que de veras la comprendiéramos la esencia que Cristo quiso decir y que no cualquier charlatán nos cambiara de religión. Mateo 19:3 Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? 4 Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó, desde el principio los hizo varón y hembra? 5 Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 6 Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. 7 Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? 8 Él les contestó, por la dureza de su corazón Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Tristemente eso de la dureza del corazón creo que estamos igual, aparte de la Iglesia Católica de disolver el matrimonio, debería exigirle ciertos encuentros que ayudaran a que se nos ablandaran el corazón. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Señor, fue muy claro el que una persona está casada y termine su relación comete adulterio. Vamos a aclarar qué es el adulterio. El adulterio es tomar algo que no te pertenece, y cuando te casas dices queremos que yo y ella estemos unidos ante Dios y que nos pertenecemos el uno al otro hasta que la muerte nos separe, entonces es una unión de Dios que tú quisiste. Cuando te unos a otra persona sin romper esa unión, pues claro que estás robando algo que es de la otra persona. Yo tenía problemas en mi matrimonio y una oración constante con Dios me decía aguanta, ya que yo no tomaba mi cruz y por medio de los problemas en mi matrimonio era la manera en que Dios me acercaba a su amor, y me transformaba. Esto duró 13 años, cuando decidí tomar mi cruz, mi esposa seguía enojándose porque yo seguía a Dios, sin descuidar a mi familia, quería que solo me dedicara a ella, yo lo veía bien claro, con mis hijos me la llevaba bien pero ella sentía que no le daba el tiempo suficiente, se enojaba porque iba a la hacienda una vez al mes e iba a las juntas 3 veces a la semana, yo lo hacía por mandato de Dios. Entonces mi esposa se enojaba y quería que le diera más tiempo, cuando todo el demás tiempo desde que salía de trabajar se lo dedicaba a mi familia. Solo en esta ocasión Dios me dijo si se quiere ir que se vaya, Dios quiere que carguemos nuestra cruz, pero no que carguemos nuestra cruz y la de tu esposa. Dios bendijo ese matrimonio. Pero 1 Corintios 7:15 Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. 16 ¿Estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? Y tú, marido, ¿estás seguro de que podrás salvar a tu esposa?
cuando uno quiere caminar a Dios y tu esposa no, se vuelve una persona no creyente, y se quiere separar, que se separe. Dios quiere que vivamos en paz. Dios es el único que nos va a salvar. Yo en lo personal, si me dejara mi esposa, buscaría disolver mi matrimonio, pero si no pudiera, buscaría con tiempo una buena pareja, estaría con una pareja en adulterio, esperando que esto me salve. 1 Corintios 7:15 y buscaría una pareja que amara a Dios y que me ayudara a buscar a Dios. Prefiero a que algún día haga una burrada, ya que conozco mi carne, pero solo en el caso que mi esposa de pronto se notara que no quiere estar conmigo, no iría en contra de su voluntad. Si Dios la respeta, ¿quién soy yo para no hacerlo? Cuando nos casamos prometimos los dos amarnos y respetarnos. Si ella no quiere cumplirlo, ¿estoy yo obligado a hacerlo? Sí, ya que es hija de Dios y siempre debo amarla y respetarla, pero al momento de que la otra persona no me ama, ni me respeta y no quiere cambiar, digo que cuando una persona quiere algo se esfuerza, busca dónde apoyarse y termina por hacerlo, pero cuando no quiere cambiar usa el grupo como parapeto pero no cambia, entonces me iría. Obviamente ya no la respetaría en cuestión de serle fiel, pues si la otra persona no me ama, ni me respeta, ¿por qué voy a estar sufriendo toda mi vida? Ya no se hizo el pacto. Cuando hacen un trato las dos partes se comprometen, si la otra persona no cumple tú le cumplirías. Si vendes una casa y la otra persona no te paga, tú le entregarías la casa. Dirás, es que ese fue un pacto con Dios. Cuando Israel no cumplió el pacto de amar a Dios sobre todas las cosas, Dios dejó muchas veces que los enemigos destruyeran la ciudad de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Acaso Dios falló en el pacto? Lo que pasa que nosotros fallamos. Era un pacto con Dios, pero al momento que nosotros no lo cumplimos, Dios vio necesario dejarnos solos. Yo no sé por qué cuando hacemos tratos con el vecino tratamos de cumplirlo, y si por algún caso no cumplió, hablas con él y simplemente ya no quiso, entonces pues como no lo puedes obligar, pues te retiras y ya. Porque en las relaciones con una pareja nos aferramos y queremos que nos cumplan cuando la otra persona no quiere. Si está intentándolo pues se ve la situación, pero si no, terminas haciendo más daño a tus hijos y a tu persona. Claro que cuando uno no ha trabajado en ser mejor persona y pedirle a Dios que te cambie, pues aún estando con otra persona también vas a hacer daño. La iglesia dice que cuando te divorcia y estás casado, y no puedes disolver tu matrimonio, ya no puedes comulgar, pues así dice la iglesia, pero no debía hacer, ya que en la Biblia nunca dice que si esto no puedes comulgar, dice que te analices y si estás obrando mal no comulgues. Voy a poner dos casos, tú dime si es justo. Si en el pasado obraste mal y estás divorciado, pero actualmente estás obrando bien, y claro que no puedes cambiar el pasado y como tú tuviste la culpa del divorcio, no puedes anular el matrimonio, entonces deberías pasarte toda la vida sin comulgar. Actualmente sí, porque así lo ha puesto la curia, pero no debería, porque Dios puede perdonar todo. Cuando de veras hay un cambio. A ver, si una persona dañó a sus hijos, estaba en unión libre, con sus borracheras hizo borrachos a sus hijos y lastimó gravemente a su esposa, incluso la mata, y de pronto se transforma y decide cambiar, se confiesa y él sí puede comulgar. Pues por la Iglesia Católica él sí. Entonces pues ahí no hay nada justo. Yo por respeto al Papa no comulgaría, si estoy en adulterio, ya que sé que Dios me daría la fuerza, aunque no pudiera comulgar. Yo invito a todas esas personas que estaba bien su matrimonio y después su relación por algún motivo se vuelve que resta más para tu familia estar con tu esposo o esposa, a lo que suma, primero mete bien a la oración y trata de hablar con ella o él, y caso que él o ella no quiera poner de su parte y decides divorciarte, en este caso yo te recomiendo agarrarte más de la oración para enamorarme más de Dios y verás que ya no necesario otra pareja. En el caso que sintieras todavía mucha desesperación y quieres volver a tener otra pareja, intenta disolver el matrimonio. En la Iglesia Católica y hay ocasiones que no puedes terminar con la relación por causa de que no hubo un testigo de sacerdote, y tu pareja no quiere ayudarte a disolver el matrimonio, está difícil que te den la absolución. En el caso que no puedas, si tú quieres buscar otra pareja, te recomiendo que la busques sin carencias tuyas. Si buscas que esta persona llene tus vacíos,
tarde o temprano regresarás a lo mismo. Además, busca una pareja que te vaya a acercar más a Dios y no a separar. Es triste que cuando algo nos dicen no lo hagas, y nos vale, Dios muchas veces nos guía y no lo escuchamos. Cuando las decisiones las tomas con duda viene del enemigo, toma esas decisiones seguras por medio de invitar a Dios a cada decisión. En el matrimonio, si te aferres a estar con otra pareja, porque necesitas llenar carencias, cada vez estarás en situaciones peores. Las carencias solo las puede llenar Dios. Si te encontraras con un buen hombre que viera bien a tus hijos, que te ayudara al gasto, que se notara que te ama, y notas que tú no quieres llenar carencia, pide luz a Dios porque Él sabe mejor que nadie el futuro, y Él sabe si te conviene o no. Me dirás, me voy a condenar por estar en una relación diferente de mi marido. Yo conozco a Dios, es pecado sí, si fuera por nuestros propios medios nadie se salvaría. Trata de que tu vida reine más el amor a Dios y a tus hermanos, y Dios hará por ti lo que por ti mismo no has podido hacer. Yo pienso que a veces cometemos más pecado al no disfrutar lo que Dios nos regaló sanamente en nuestra vida y no vivir en paz. Más que decirnos los pecados, la Iglesia Católica necesita de darnos el remedio. ¿De qué sirve el diagnóstico si no te da el tratamiento? Si yo peco de esto, pues que los sacerdotes supieran del tema para dar buenas recomendaciones. ¿Y cómo puede la gente no volver a caer en el pecado? Muchas veces hablan mal de la homosexualidad pero no le dan el remedio. A estas personas deberíamos darle el diagnóstico y a la vez el remedio. No solo aventar la piedra y esconder la mano. Mateo 19:10. Los discípulos le dijeron asterisco, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Bien listos, dijeron pues, para no pecar de adulterio, mejor no casarnos, ya que Dios, cuando estás con una mujer, sin casarte, dice que todo es permitido, pero no todo es conveniente. 1 Corintios 6, ya que dice que aún sin la bendición, con cualquier persona que estés íntimamente, se convierten en una sola carne, y el que quiera ser hijo de Dios, su cuerpo no morirá, será parte de Dios. El que fornica profana el templo del Espíritu Santo, ya que estás uniéndote con una persona sin conocer si ella en verdad está buscando ser hijo o hija de Dios. El pecado son gusano que corroe el cuerpo, y tú unirías carne buena con gusanos. Entonces es una ofensa a Dios, pero es más mayor la ofensa si sabes que la carne que vas a unir es de otro. Adulterio. 11. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Mira qué bonito, dice que el casarse es un regalo de Dios. 12. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Pensarás que cambio de tema, pero no, eunuco significa hombre castrado. La condición de estar castrado es peor que el estar casado. Si te casas y puedes aceptarlo, acéptalo, pero que no lo hagas por cosas de hombre, que lo hagas por buscar el reino de Dios. Incluso si te castras por causa de Dios, es una gran bendición. Si nosotros buscáramos el matrimonio para alabar a Dios, cuántos divorcios y problemas familiares nos ahorraríamos. Me gustaría que aparte del sermón hubiera un pequeño tiempo que el Padre respondiera preguntas. Dios dice que le duele que la Iglesia Católica no lo haga con más criterio, la disolución del matrimonio, y más rápido. Uno sabe en verdad cuando una la riega, y que le dieran la disolución bajo protesta de decir verdad, que, si mintió, que no se le disolviera el matrimonio. Dios quiere que no estén tristes, que confíen en Él, que sigan yendo a misa, que no comulguen si por alguna causa no pueden, pero que no dejen de hacer su oración comunión espiritual. Por eso me duele que no le permitan disolver el matrimonio cuando debería disolverse. La gente va perdiendo el interés de ir a misa cuando no se le permite la comunión. Si tú puedes comulgar bien es muy bueno, pero con el corazón puro, ya que muchos van y comulgan diario, pero solo lo hacen para que la gente los vea, y prefiere que estas personas sí lo hacen, más preocupado en cómo la gente las ve, que en Dios. Prefiere que no comulguen. Cuando la religión de la tierra falla, pero tú buscas a Dios de corazón, Dios nunca falla. La Iglesia Católica tiene los sacramentos, y eso debería hacer una gran ayuda para todo el mundo,
y los que estamos en la Iglesia Católica y no aprovechamos los sacramentos vamos a dar cuentas por toda la gente que no ayudamos. Yo sé que estos errores de la Iglesia Católica se dan también en otras religiones, y se da más en gente que no tiene religión porque actúan sin freno. La mayoría de los gobiernos que quieren aprovecharse de la gente, sin límites, les estorba la religión, para poder abusar de la gente sin que nadie les reclame. Todos somos parte de la Iglesia de Dios aunque no tengamos la misma religión, carismas, cada uno tiene su misión, lo que es el amor. 1 Corintios 12, b. 12 Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno, por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. 13 Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. 14 Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. 15 Supongan que diga el pie, no soy mano, y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. 16 O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. 17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? 18 Dios ha dispuesto los diversos miembros colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. 19 Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 Pero hay muchos miembros, y un solo cuerpo. 21 El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. 22 Aún más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. 23 Y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto, cubrimos con más cuidado las que son menos presentables. 24 Mientras que otras, más nobles, no lo necesitan. 24 Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último. 25 Para que no se dividiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. 26 Si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. 27 Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en su lugar es parte de él. 28 En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la Iglesia, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, después vienen los milagros. Luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la Iglesia y los diversos dones de lenguas. 29 ¿Acaso son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, pueden todos hacer milagros? 30 Curar enfermos, hablar lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas. 31 Ustedes, con todo, aspiren a los carismas más elevados, y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. 1 Corintios 13, 1 Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena o campana que retiñe. 2 Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor nada soy. 3 Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. 4 El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. 5 No actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo.